La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. En la cadena Ser. Es una ficción el tiempo, una construcción que aprenderás, que explica algunas cosas y confunde otras que no entenderás. Nombra años, meses, días, puede que así consigas aclarar La hora extra. lo que dura una vida, aunque nada tiene que ver con la edad. Con Dani de la Fuente. Un cuerpo de carne y hueso me permite existir. Respirar o dar un beso, meditar, pensar, reír. El lenguaje es algo que aprisiona, que hiere como alfileres, leemos en La clase de griego, la última novela de Han Kang. En toda la obra de la escritora surcoreana hay violencia y tensión en el lenguaje. Han Kang es la Premio Nobel de Literatura 2024, dice la Academia Sueca, por su intensa prosa poética que se enfrenta a traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Hace un año estuvimos con ella en La Hora Extra. Si en La vegetariana, con la que ganó el Booker Prize Internacional, una mujer renunciaba a comer carne, en La clase de griego, una mujer, como la propia escritora en su vida real, perdía la capacidad del habla, del lenguaje, y para recuperarlo se apunta a clases de griego. El profesor, a la vez, se está quedando ciego. Una metáfora de esta sociedad, afirma la escritora, donde ni vemos ni escuchamos, una sociedad que no se comunica, abocada a la desaparición. Han Kang coincide con la escritora Lola López Mondéjar, ganadora del último premio Anagrama de Ensayo, que advierte que de todas las transformaciones que sufre el individuo posmoderno, una de las más relevantes es su pérdida de narratividad, la dificultad cada vez más agudizada para contarse a sí mismo y elaborar un relato. Nuestros invitados de hoy se narran a sí mismos, nos narran a todos nosotros a través de la ficción o jugando con ella, el poder y la violencia de las palabras, del lenguaje, en La Hora Extra. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Veneno? ¿Quiere decir que ese animal fue derribado por la picadura de una serpiente? No, me inclino a creer que la causa fue el veneno de una araña. Estamos escuchando el tráiler de Tarántula, King of Spiders, película de 1977 que marcó a nuestro invitado cuando era pequeño. Entonces soñaba con ser veterinario, acabó siendo ingeniero de minas y escritor. Jon Bilbao, bienvenido de nuevo a La Hora Extra. Hola, encantadísimo de estar aquí. Encantadísimos de recibirte, de leerte. Jon Bilbao pone fin a su trilogía con Matamonstruos, una de las novedades literarias más esperadas y estimulantes de esta temporada, publicada por Impedimenta. Hace un año estuvo con Pepa Blanes presentando Araña, la segunda parte, y ya nos advertías entonces que te interesa mucho cómo la ficción condiciona nuestra manera de conformarnos, cómo necesitamos a la ficción para entender la realidad. La ficción, escribe Jon en el prefacio de este libro, puede ofrecer respuestas, albergar verdades, resolver, construir, restaurar, limpiar. No sabemos si la ficción llega a sanar, pero sirve de brújula interior y con esa aspiración Leo empieza a teclear, no todos los días, solo algunos. De ello vamos a hablar, pero te quería preguntar para empezar, ¿qué sensación tiene un escritor cuando termina no una novela, sino una trilogía? Y también si es más complicado al escribir una trilogía, Leo, narrar lo que sucede de manera que sea comprensible y a la vez guarde coherencia con todo lo que has escrito hasta ese momento. Bueno, ¿cómo se siente uno al terminar un ciclo narrativo? Bueno, pues la verdad es que me ha dado pena, ha sido satisfactorio, pero al mismo tiempo ha sido una despedida de algunos de los personajes que me han proporcionado mucho durante estos años, pero que quizá habría sido posible e incluso fácil estirar el chicle y seguir inventándome aventuras para ellos y desventuras. Pero bueno, creo que era lo mejor darles las gracias y ponerles un final. Y hay algunos otros personajes, digamos que más secundarios,
que seguirán dando guerra en el futuro. No sé si te ha dolido más despedirte de los personajes y sus aventuras o del mundo que has construido, porque cuando estuviste aquí con Pepa presentando Araña decías que no veías la segunda parte como una continuación de los personajes ni de sus aventuras, sino como una ampliación del mundo que has construido. No sé si esto es otra ampliación más. Sí, y yo creo que es el salto más cuantitativo, ¿no? El crecimiento de ese mundo, porque paradójicamente para este libro ha sido para el que más me he documentado y al mismo tiempo ha sido en el que más he inventado, ¿no? Y me atraía, ¿no? Esa tensión, ¿no? Por un lado, mucho detalle, todo muy ceñido a la realidad, y por otro, invención lindando con lo fantástico, ¿no? O sea, me resultaba muy sugerente intentar que los ingredientes de esa salsa ligasen. Bueno, y esta saga, para quien no se haya adentrado todavía en ella, recordemos que es la del pistolero John Dunbar, que se inicia en 2019 con Basilisco, y que ya entonces, de alguna manera, sí fue una rara avis en el panorama literario. Continuó con Araña en 2023, y bueno, ambos libros hablan de John Dunbar, este pistolero en el lejano oeste, muy duro, muy silencioso, que sus hazañas pues se convierten en leyenda, que se enfrenta a grandes enemigos, ¿no? Como la araña, que ahora te preguntaremos qué es exactamente esa araña. Por otra parte, pues en las novelas también asistimos a la historia de John, que es un escritor de Ribadesella, que trata de hacer frente a su realidad, un padre separado que aborda la venta de una casa familiar. Bueno, cuitas con las que todos nos podemos sentir reflejados, ¿no? Él es quien en sus ratos libres escribe los relatos sobre Dunbar. Para ello viaja a documentarse, como decía John Bilbao. No sé si también has cambiado tú como escritor en todo este tiempo, porque estábamos mirando 2019-2023 y ahora este 2024 con esta tercera entrega. No sé si tú también has cambiado como lector y como escritor. Espero que sí, porque o sea, yo veo la escritura, bueno, y también la lectura como un continuo proceso de cambio, con el riesgo de que no sabes si el cambio va a ser a mejor o a peor, ¿no? O puedo reformular la respuesta diciendo que cada vez veo más la escritura como una exploración y una aventura, con los riesgos que ello conlleva, ¿no? Y con estos 3 libros sí que he percibido un cambio en mi forma de escribir, ¿no? Antes planificaba muchísimo, o sea, iba muy sobre seguro. Solía suceder que el volumen de las notas previas era superior al de la obra final. Bueno, eso hay que editarlo también. Bueno, se lo dejaré a mis hijos por si algún día una universidad estadounidense les quiere comprar todo ese papeleo. Y con estos libros, bueno, sí, por supuesto hay documentación y maduro las ideas, pero he buscado sorprenderme a mí mismo, sorprenderme y disfrutar y emocionarme. Y creo que esa es la mejor forma para conseguir los mismos 3 efectos en quien se acerque a estos títulos. Esa conexión con los lectores, decías que emocionarte tú es de emocionar a los lectores. Creo que de alguna manera lo has conseguido y que los lectores también han ido creciendo o han ido evolucionando, ¿no? en estas 3 entregas. No sé si también esa mezcla de géneros será una de las cosas que atrae a lectores que no estaban a lo mejor acostumbrados a que la literatura española se jugara con el western, se jugara con el thriller, con el drama íntimo del propio escritor. No sé si eso también ha sido una de las cosas que conectaba con los lectores. Lo que es cierto es que lo han entendido, ¿no? Cosa con la que yo tenía dudas al principio. Cuando le estaba dando vueltas a la primera parte de la trilogía, a Basilisco, cuando ni siquiera sabía que iba a ser una trilogía, yo le iba adelantando cosas a mi editor, Enrique de Redel. Estoy haciendo una cosa que es del oeste, bueno, en parte del oeste, ¿no? Y cuando les envié el manuscrito terminado fue como quien deja una bomba de relojería y se va de puntillas, ¿no? Bueno, a ver cómo se recibe esto, ¿no? Esta combinación de ficción dentro de la ficción, realidad, género puro de aventuras, pero al mismo tiempo con un punto fantasioso, incluso terrorífico. Y bueno, pues se entendió.
y creo que se disfrutó. Y yo también lo disfruté tanto como para continuar ese experimento durante 2 libros más. En Matamonstruos, el personaje de John Dunbar está más tranquilo, vive con su mujer, con su hija, se ha alejado de esa parte más salvaje, pero aparecen nuevos enemigos. No sé si un pistolero nunca se retira, si no podemos ser salvajes y violentos a tiempo parcial. Uno es salvaje y violento siempre. A ver, no es que John Dunbar en esta tercera parte haya perdido esa parte de violenta, mercurial, ¿no? O sea, el basilisco, sino que tiene más matices. Yo creo que se ha hecho más humano en el sentido que es más complejo, ¿no? Y ese sí que ha sido el recorrido principal de estos libros, ¿no? Cuando apareció inicialmente era un personaje que lindaba con la abstracción, ¿no? O sea, era una bomba testosterónica, un ideal de masculinidad casi caricaturesco, ¿no? En buena parte una transposición de todos esos constructos narrativos del western y de la masculinidad en el western que hemos mamado desde que éramos críos, ¿no? En el cómic y sobre todo en el cine. Y mi idea era ir humanizándolo, o sea, ir enfrentándole a otras situaciones quizá menos espectaculares, quizá menos de género, pero bueno, a ver cómo te defiendes, ¿no? Tú gestionando que tu mujer vaya a tener un hijo y que tú no te puedes ir de casa porque los tienes que cuidar, ¿no? O que tu pareja te obliga a discutir con ella mirándola a los ojos, ¿no? y abriéndote y hablando de tus emociones, ¿no? Claro, eso es algo para lo que este personaje, cuando era un arquetipo, no estaba preparado, ¿no? Y ha tenido que ir aprendiendo a lo largo de estos 3 libros. John, el otro John, por su parte, intenta entender a sus padres, separados recientemente. Está decidido a recomprar la casa familiar, vivir allí junto a su padre. Mantiene una relación fría pero afectuosa con su madre, con la que decide irse de viaje por el Egeo. ¿Cuál es el estado vital de este nuevo John? ¿Cómo se ha transformado también? No sé si hay a lo mejor cierta crisis de mediana edad. Bueno, digamos que la está dejando a la espalda, que ya está buscando asentarse, está reconciliándose con los errores y con las contradicciones. Bueno, está llegando a una aparente etapa de serenidad, con dificultades, por supuesto, porque si no, no merecería la pena escribir sobre ello. La felicidad es un muy mal tema para escribir. Pero bueno, yo quiero pensar que al menos en este libro lo peor para él ya ha pasado. Más bien es John Dunbar quien tiene que bregar con lo peor. Y volviendo a la reflexión sobre la ficción, que decíamos que estaba en las 2 entregas, no sé si aquí está más que en Basilisco y más que en Arañas, si aquí hay una reflexión mayor sobre lo que es la ficción y cómo nos relacionamos con ella. Sí, los 3 libros tienen una serie de temas, no sé, corrientes subterráneas, vasos comunicantes, llamámoslo como queramos, pero en el caso de Matamonstruos, sin duda, el tema principal, aunque no explícito y machacón, espero, es la reflexión acerca de la ficción, ¿no? Acerca del influjo que tienen en nuestra vida, ¿no? Hemos empezado esta entrevista con el tráiler de Tarántula, ¿no? Que tanto al John, escritor del libro, como a mí cuando éramos niños, nos impactó enormemente, ¿no? O sea, a mí me dan miedo las arañas y, a ver, yo crecí en una casa de campo donde había arañas y demás bichos para aburrir, ¿no? O sea, que anidaban en el armario donde guardaba la ropa y tejían las telas en la ventana que yo abría cada mañana y, vamos, me las tenía que quitar de las narices, ¿no? Sin embargo, el origen de mi miedo a las arañas está en el tráiler de esa película. O sea, no en la película, en un tráiler de 2 minutos y medio que me pusieron por sorpresa un día en el cine. Pero ahí al ver las arañas articuladas dentro de una narración, interactuando con unos personajes y viendo los efectos que tienen esos personajes, vamos, algo me hizo clic dentro, ¿no? Hasta el extremo de que en estos libros la araña es la alegoría, pues, de algo nocivo, algo contaminante. Entonces, si la ficción
ni siquiera una ficción, el anuncio de una ficción puede afectarte de una manera perdurable, de afectarte de manera negativa, bueno, pues ¿por qué no especular si también nos puede afectar de una manera positiva? No ser una cura, no ser un mecanismo de una panacea de sanación, pero bueno, sí una vía para ayudarnos de algún modo. El villano es la araña, un personaje alegórico que simboliza la araña, y en esta realidad en la que vivimos, que parece una ficción muchas veces, no sé quiénes serían los monstruos y quiénes los matamonstruos. Insisto, la araña es un personaje alegórico, muy cambiante, que nos puede morder a cualquiera, ¿no? Pero que puede tener diferentes manifestaciones, ¿no? En estos libros la araña se presenta pues desde esa angustia cotidiana que todos sentimos de vez en cuando, de origen incierto, que cuesta bastante sacudirse de encima en algunas ocasiones y que nos preguntamos de dónde viene y que produce bastante desconcierto, y en casos extremos pues puede ser no sé, la depresión o un impulso más autodestructivo, ¿no? Toda la entrevista con Jon Bilbao en nuestra página web y en Ser Podcast. También juega con la realidad y la ficción. Nuestra siguiente invitada también nos narra a todos, desde lo individual a lo colectivo, sobre la depresión y lo autodestructivo que decía Jon Bilbao, o sobre el machismo. Sally Rooney, la autora indie irlandesa, millennial antimillennial, que vive en el campo, no está en las redes, apenas da entrevistas, acaba de publicar Intermezzo con Random House. Sally Rooney es un fenómeno indie en el mercado editorial, pero aparte del foco marketingiano es una novelista estupenda capaz de retratar el desencanto de su generación, los millennials, que ya se van haciendo adultos, y de hacerlo además desde una perspectiva de clase, algo de lo que pocos autores pueden presumir. Lo vimos en Conversaciones entre amigos, su primera publicación, y también en Gente normal, que se convirtió en serie de televisión. Creo que sería un corte en el colegio si pasara algo entre nosotros. Nadie tendría que saberlo. Apenas sé qué decir la mitad de las veces. Pero sabrás lo que sientes. Siento como que voy por ahí probando 100 versiones de mí mismo. Ahora recomendamos su cuarto libro, Intermezzo, la historia de dos hermanos que se encuentran en un momento de duelo por la muerte de su padre. Cruza Watling Street camino del piso que no es un piso, la casa que no es una casa. 11 días o son 12. Después del funeral ya de vuelta en la ciudad. De vuelta al trabajo de aquella manera. De vuelta, en todo caso, donde Naomi. ¿Y qué llevará puesto cuando le abra la puerta? Se pasa el móvil del bolsillo a la palma de la mano al llegar al primer escalón. Siente al teclear la tactilidad fría de la pantalla iluminada bajo los dedos. Viven en Dublín, el mayor es un abogado de éxito con unos principios morales muy claros, que a veces entran en conflicto con su comportamiento. Le saca 10 años a su hermano, un ajedrecista que de niño fue un prodigio, pero que a los 22 es más bien un experto en horas bajas. No parecía justo para el chaval. En el funeral, con ese traje. Y con los aparatos en los dientes. El incordio supremo del adolescente. En situaciones así a uno casi le terminaban dando apuro sus propias dotes sociales. La relación entre ambos debió de ser buena hace mucho tiempo, pero ya no lo es. Of course, then I had moments of self-reflection and self-consciousness because I was thinking, es sin duda, como reconocía la escritora, el libro en el que más ahonda en el retrato de una masculinidad en crisis en este mundo. Y es que el relato se centra en sus relaciones con las mujeres, uno con una 10 años mayor que él, el otro con una 10 años más joven, y mientras lidian con el trabajo y la precariedad. La autora es siempre muy política, aunque hable de amor-amistad. Aquí vemos el problema de la vivienda que ocurre en Dublín, en Barcelona, en Madrid, y vemos el machismo en la sociedad. La autora también habló en la presentación del libro de Gaza. That is not even to speak of over 40,000 people confirmed dead, each one a precious and irreplaceable life. Mientras su editorial la vende como un producto de marketing, la Taylor Swift de la literatura la han llegado a llamar, ella insiste en que lo político, lo íntimo y la literatura están profundamente unidos. La hora extra. 3 historias de mujeres, de nuevo, de lo personal a lo universal, nos llevan al teatro esta semana. Raquel García, hola. Hola, Dani. Un libro es un vehículo de verdades sublimes. Un
un libro es mensajero de lejanas pasiones, de ilusión y ensueño. Secund de la Rosa rescata en Teatro del Barrio la historia de Juanita Capdeville, la primera mujer directora de la Biblioteca del Ateneo de Madrid, fusilada a los 31 años en el mismo día que Federico García Lorca. Sí, bueno, es una forma de recuperar esas figuras olvidadas por la historia. Con los libros Ardieron, Secund de la Rosa da voz a un personaje del que apenas se ha hablado. Juanita era una mujer valiente, amante de la cultura, universitaria, que decidió dar conferencias hablando de temas tan adelantados a su momento como la sexualidad en la mujer. Y bueno, lo más interesante de aquel momento es que ella pasó de ser bibliotecaria a ser la primera mujer directora jefe de una biblioteca importante, primero en la universidad y luego en el Ateneo de Madrid. Lo interesante es que ella luchó sotto voce, sin que se supiera, por ayudar a poetas y escritores, ayudó a La Barraca a montar la última función, un Lope de Vega en el Ateneo. Una vida muy interesante que fue sepultada y negada, que ahora recupera el teatro en un homenaje a todos los que aman la cultura, a todos los que la defienden y protegen sin necesidad de ser escritor, poeta o artista, y que indaga también en las razones de ese olvido desde la poética y la propia humanidad del personaje. Se casó con el gobernador de La Coruña, Casares les llevó a Coruña. Allí vivieron el golpe, bueno, vio como toda la biblioteca más importante suya era quemada en la plaza, de ahí lo de los libros ardieron, y murió el mismo día que Lorca. Para nosotros también es extraño que una mujer tan importante, directora de biblioteca, mujer del gobernador de La Coruña, preocupada por la cultura, muera el mismo día que Lorca, seguramente por conexiones, y que nunca se haya como indagado en el porqué de esta conexión del mismo día. Recuerdo que fue en una tertulia en casa de Carlos Morlalinch, cuando Federico dio a conocer el proyecto de La Barraca, que yo vi por primera vez al amor de mi vida. Y en el papel de Juanita, la actriz Natalie Pinot, en un monólogo que acompaña la guitarra de Pablo Méndez. Para mí este monólogo es un gran reto, porque voy pasando por un torbellino de emociones, de estados, o sea, es que es un viaje alucinante, o sea, por momentos súper entrañables, momentos desgarradores, momentos divertidos. El texto es muy poético, es hermoso. En la Sala Cuarta Pared, Manuela Bosch, tetrapléjica desde 2021, recientemente campeona del mundo de paraciclismo, la primera española, protagoniza un espectáculo sobre la superación, el esfuerzo y su camino como deportista. Sí, la obra es una reflexión profunda sobre la diferencia y la manera que tiene la sociedad de enfrentarse a ella. Manuela, El vuelo infinito, ha sido escrita por Emilio del Valle, amigo personal de Manuela. En realidad Manuela es muy amiga de una persona muy cercana a mí. Yo la conocía y por tanto estuve muy al día de la tragedia, ¿no? De este accidente. La idea surge de su sentido del humor. De la primera vez que la vio ya en silla de ruedas me dice que si no necesito una actriz tetrapléjica. Por supuesto le dije que no. Y posteriormente me insistió en ¿por qué no hacemos algo? Y eso ya me tentó más. Este es el germen de una propuesta que Emilio le hizo poco después y que tenía como base contar cómo fue el accidente y su impacto, no solo en la vida personal de Manuela, también cómo un hecho así repercute en la sociedad y por qué nos hace cambiar nuestra mirada. Probablemente uno no repara en toda la gente que va en silla de ruedas por una calle, hasta que de pronto te das cuenta de que tienes a alguien a tu lado que vive así cada día, ¿no? Y las conclusiones las voy encontrando en la medida en que vamos profundizando en el proceso artístico. Nos falta mucho, nos falta muchísimo por hacer. Y estamos mejor que estábamos, y no cabe ninguna duda de esto, pero nos falta mucho. Un escalón de 3 centímetros puede ser vital para el tránsito de una persona que va en silla de ruedas, ¿no? Un problema de educación, un problema político, en definitiva, que nos invita a preguntarnos si estas cuestiones nos importan y si no lo hacen, ¿por qué? La propia Manuela ha participado no solo en el proceso creativo, también en el montaje que mezcla el teatro documento y la autoficción. Lo que necesitamos es normalizar nuestras vidas y que nos vean como a iguales, no como a raros, no normales. Y que no se piensa ni se habla con la silla de ruedas, se habla con el cerebro. Y además, a lo mejor puedo ayudar a gente en la misma situación que yo, o más aún a gente que acaban de entrar en la misma situación que yo,
que con lucha y mucho trabajo se puede llegar mucho más lejos de que uno piensa que puede llegar. Y en el Quique San Francisco The Shit Show, 2 puntos de vista femeninos y opuestos sobre un mismo tema, los abusos de Harvey Weinstein. Es interesante cómo desde las artes se está reflexionando sobre esta cuestión. Acaba de presentarse en San Sebastián la película de Itziar Boyain sobre el caso Nevenka, vuelve Jauría en Nave 10 y The Shit Show, escrita y dirigida por Elizabeth Altuve. La obra lo que hace es reflexionar sobre esa cultura del consentimiento y el impacto que tuvo el Me Too. Lo hace a través de la visión de la abogada que defiende a Weinstein y la de una de las periodistas que destapó el escándalo. Lo hace recreando la entrevista que mantuvieron en pleno juicio y que a la autora le planteó una reflexión sobre el poder del discurso y también lo arraigada que está en la cultura la culpabilización de la víctima. El montaje se completa con el testimonio de una de las mujeres que sufrieron las agresiones del productor. Interpretan las actrices Ariana Martínez y Mónica Miranda. Con estas 3 visiones queremos contar algo que como sabemos es lamentablemente es bastante actual, sí. Y sobre todo creo que no, lo que quería hacer también Elizabeth Altuve era contar como un poco el proceso de revictimización y o sea que al final, por mucho que la excusa sea el juicio a Harvey Weinstein, es el juicio que hay a las víctimas que pasan por estos procesos. Hay una frase de Jodi Kantor que creo que está muy bien para este caso, que dice: no es una historia sobre sexo, es una historia sobre poder. Toda la obra está construida a partir de fragmentos reales del juicio y declaraciones públicas. Indaga en el peligro de convertir estos casos en espectáculo y también cuestiona si realmente estamos avanzando en la lucha por los derechos de las mujeres. Precisamente esta semana el ministro de Cultura ha anunciado que se ha puesto en marcha esa oficina de atención a las víctimas de abusos en el sector. Ernest Urtasun en la SER. Yo creo que necesitábamos reaccionar, ¿no?, con todos los casos que estaban saliendo, tener un instrumento específico del mundo de la cultura para luchar contra las agresiones machistas, ¿no? Lo anunciamos en marzo junto con la Academia del Cine y la Academia de las Artes Escénicas y ya hemos anunciado esta semana que ya está operativo el dispositivo. El dispositivo básicamente hace 2 cosas. La primera son acciones de prevención, esa unidad, a través de cursos, de sensibilización, de acciones formativas que vamos a empezar a desarrollar, y después una oficina de atención, que si me permites, ya que tengo la ocasión, dar el número de teléfono, que es el 651-684-584 y un correo electrónico que es unidad violencia machista @fundación-aspacia.org. Y no es casual que el mail no sea del Ministerio, sino que sea de la Fundación, porque también quiero decir que las denuncias que reciba esta unidad serán tratadas por un despacho de abogados especializado en la materia. Nosotros desde el Ministerio de la Administración no va a tener conocimiento de estos datos porque estarán completamente anonimizados, y eso también lo digo para dar seguridad a todas las mujeres que necesiten acudir a esa unidad, que lo pueden hacer en plena libertad, que no necesita haber denuncia previa, que pueden acudir para tener asesoramiento también, y por lo tanto que este instrumento ya está a disposición de todas las mujeres trabajadoras del mundo de la cultura, que si en un rodaje, en un concierto, en una obra de teatro sufren algún tipo de violencia sexual o violencia machista, ya tienen este instrumento al cual pueden dirigirse y las vamos a asesorar y acompañar en todas las decisiones que quieran tomar. Raquel y yo estuvimos el fin de semana pasado en el Festival Temporada Alta de Girona y Salt. Hemos agradecido ver y escuchar obras en catalán, aunque sin subtítulos, y muchas de las cuales no van a girar por España. Es un desastre. Por esto le hemos preguntado también al ministro. Esto es algo que estamos mirando. Es verdad que, esto no lo he mencionado, pero una de las líneas nuestras importantes es tratar de reforzar la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. Lo estamos haciendo en varios ámbitos. Por ejemplo, las ayudas a la edición de libro, por ejemplo, o a la traducción, tienen más ayudas las lenguas cooficiales en estos momentos. Estamos ayudando también a la traducción de libros de lenguas cooficiales al castellano y a las distintas lenguas cooficiales. Estamos dando un empuje en este sentido. Todo lo que podamos hacer para que las obras de teatro giren más, lo haremos. Y yo creo que sería muy bueno, desde luego, que hubiera más obras de Barcelona, en Madrid, en todas las ciudades, y de Madrid en otras ciudades de España. Esto es algo que tenemos que ver, sí. Toda la entrevista con Urtasun la tienen en nuestra página web. Salvador Suñé, el director del Temporada, nos advertía de que hay una nueva corriente teatral en Europa. El tiempo de los feminismos y de los géneros ha pasado. Se viene una nueva corriente, la de la narrativa, adaptaciones de novelas al teatro, vuelta a los clásicos. Clásicos como La gaviota de Chekhov. Por favor, te estoy pidiendo yo que lo saludes, nada más que lo saludes.
Muy aplaudida, Raquel, en el temporada alta esta versión del argentino Guillermo Cacache. Sí, con una interesante propuesta. Esta es la puesta en escena que nos propone Cacache. 5 actrices alrededor de una mesa, en el centro de la caja escénica, sentadas entre los espectadores a los que se dirigen, hablan, escrutan. Unas pocas decenas de personas que experimentan en primera persona la intensidad emocional de esta versión libre del clásico de Chekhov, llegado del Teatro de Buenos Aires, con el personaje de Masha como trama principal y que provocó muchas lágrimas entre el público y entre las propias actrices. Bueno, cómo lloraba la gente al terminar. Tenía muchas ganas de trabajar con estas 5 personas y coincidió que eran mujeres. Me parecía como de un nivel de convencionalismo tener que buscar hombres para los personajes masculinos. Si yo quería trabajar con ellas, que lo eché por tierra inmediatamente. Y en el Centro Dramático Nacional otra gaviota, la gaviota de la peruana Chela de Ferrari, interpretada por actores ciegos o con discapacidad visual, como a Emilio del Valle, con Manuela Bosch. A Chela le ha cambiado la percepción de la vida en general y del teatro en particular, el conocer y trabajar de cerca con personas con otras capacidades. A raíz de mi trabajo de Hamlet con actores y actrices con síndrome de Down, pude relacionarme con el teatro de otra manera. Pude entender el beneficio de ofrecer un texto de gran valor icónico en manos de un colectivo de personas a las que como sociedad no solemos dar valor. Lo mismo sucede con La Gaviota. Las palabras de Chekhov, enunciadas por actrices y actores ciegos o con baja visión, permiten que su sentido varíe y tome nuevos significados. Chekhov nos entrega personajes imperfectos. No hay ni buenos ni malos, y el autor no los juzga ni los salva del desamparo. Quizá por eso nos resulta fácil empatizar con ellos, porque somos todos más o menos así, inseguros, complejos, a veces luchadores, a veces ciegos frente a nuestra realidad, intentando torpemente darle sentido a nuestra vida. De Chekhov a Valle Inclán y otra adaptación novelesca, Luces de Bohemia, que cumple 100 años, dirigida por Eduardo Vasco en el Teatro Español, del que es responsable. En los años 20, entre los años 20 y 24, cuando se dedica a escribir esto, él cita en varias entrevistas, habla mucho tanto del Gran Guiñol, de tendencias como los títeres del Teatro de Piccoli de Vittorio Podreca, todo ese mundo de los muñecos, de los fantoches, unido a toda esta cosa de la búsqueda del grotesco épico, y en fin. Y nosotros hemos tirado un poco por esa vía, por teatralizarlo mucho, por tratar de que cada escena tuviera el estilo que reclamaba y no unificar. Te puedes encontrar hasta zonas, alguno me va a matar, pero zonas casi más realistas, ¿no? Hasta pasando por algunos episodios pseudo-costumbristas, si quieres expresionista. Llego en mi hora, no vengo a pedir nada, vengo a exigir una satisfacción y un castigo. Soy ciego, me llaman poeta, vivo de hacer versos y vivo miserable. Estás pensando que soy un borracho. Afortunadamente, si no fuese un borracho ya me hubiera pegado un tiro. Esto dice Max Estrella, el protagonista de Luces de Bohemia, al que interpreta Ginés García Millán. Si el teatro nos pone un espejo donde sentirnos, donde nos vemos reflejados, Valle nos ponía un espejo cóncavo, que yo creo que no es el esperpento absoluto, sino que tiene de todo, sobre todo tiene esa belleza que nos salva. Precisamente a Valle Inclán le dedica el Museo Reina Sofía una gran exposición, Esperpento, arte popular y revolución estética. Es una relectura del concepto concebido por el escritor en la década de 1920 y que va más allá del género literario, Raquel. Bueno, ¿quién no ha vivido alguna vez una situación que podría calificar de esperpento? Todos, pero ¿qué es realmente el esperpento? Lo que hace el Reina Sofía es plantearnos una nueva perspectiva para entender la realidad en una exploración crítica del arte popular, con obras de Eugenio Lucas Velázquez, María Blanchard, Rosario de Velasco o Humberto Bocchioni. La muestra gira en torno a las principales obras de Valle Inclán, analizando la España cultural del primer tercio del siglo XX. ¿Cómo? Pues a partir de la desnaturalización del concepto, es decir, liberando al esperpento de su propia lectura esperpéntica, como nos explica uno de los comisarios de la muestra, es Germán Labrador. ¿Cómo desnaturalizar entonces el término esperpento? ¿Cómo liberar el esperpento de su lectura costumbrista? A través de una genealogía crítica, estética, visual, del propia noción del esperpento. No es
la genialidad, la ocurrencia de un personaje estrambótico y genial, como podía ser Valle Inclán, sino es el fruto de una serie de cruces, de diálogos, de estudios, de lecturas, de quien fue, entre otras muchas cosas, el primer catedrático español de estética y por lo tanto alguien que tenía un pensamiento muy profundo sobre cómo representar, cómo trabajar desde lo sensible, lo real. El anarquismo, la crisis de valores, el ascenso de los fascismos, con una crítica mordaz al imperialismo, a la pervivencia de los regímenes despóticos y a esa figura del tirano, de formación grotesca del líder político, son algunos de los temas en los que indaga la exposición y donde cobra especial relevancia la emancipación estética. Frente a la lectura costumbrista, tremendista del esperpento, como un modo de reírnos de la realidad, de una realidad que es profundamente dramática y finalmente no alcanzamos a cambiar, el esperpento como una suerte de mirada cruel y elitista. Pensamos que late una profunda empatía, una necesidad de compasión y una voluntad de encuentro con el otro detrás del proyecto esperpéntico, en el corazón, en el fondo de ese vaso lleno de alcohol que proponen Luces de Bohemia como posible fondo desde el que invertir las lógicas de representación y de dominación de la cultura española de los años 20 y 30. Con el esperpento de Fabio McNamara nos despedimos. Gracias Raquel, gracias Pepa, muchas gracias a ustedes, a vosotros por escucharnos. Buena semana. Cadena SER. La radio.